Advertencia: este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas, debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Este asesino en serie recibió su nombre porque la policía descubrió una lista críptica que contenía los nombres de todas sus víctimas, que tenía como trofeo. Hasta el día de hoy siguen víctimas en su lista que no han sido identificadas. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, welcome, welcome. So, una historia pequeñita. A Kiki y a mí se nos olvidó que la episodio anterior era nuestra... Episodio número 100. ¡Número 100! We forgot. Así que el 101 será este. No, es 100.2. Man, se nos olvidó. Sí, lo olvidamos por completo, ni nos habíamos dado cuenta. Y para colmo lo hicimos tan cortito. I know. Y es que teníamos tantas cosas pasando. Tenemos la cosa de iVox para que vayan a votar, please. Ajá. Tenemos cosas, tenemos nuestro nuevo Patreon, tenemos el TikTok, tenemos la social media, que tenemos muchísimos más seguidores. Gracias y bienvenidos. Sí, bienvenidos todos, de verdad, nos encanta leerlos. Cuando ustedes crean que no les vimos el mensaje, sí vimos el mensaje. Uh-huh. Honestamente, los últimos días he estado un poquito apretada de tiempos, pero siempre tratamos de contestar los mensajes que nos dejan. Estoy tan ocupada en el trabajo que no he tenido tiempo de contestar. Pero lo haremos pronto, se los prometemos. Sí. Leemos todos, se los aseguramos, solo que estamos un poquito ocupadas. Sí, con el tiempo se nos ha ido de las manos el tiempo. Creo que estos últimos meses que han pasado han sido de esos que nos traen como locas para arriba y para abajo. Pero no se preocupen, yo leo sus mensajes, Marta lee los mensajes, contestamos en cuanto podemos y... De todas maneras, sepan que los agradecemos muchísimo y de verdad son increíbles todos los que nos contactan todos los días. Es muy bonito tener personas saludando y diciéndonos que les gusta el contenido que hacemos y los mensajes que nos dejan en el Facebook, muchísimas gracias, sí. Son maravillosos y gracias por pensar en nosotras siempre y dejarnos sus mensajes que están ahí súper awesome y todos lo leemos y por favor sigan haciéndolo, nos gustan muchísimo. Sí, y acuérdense de todas las personas que están siendo parte del grupo, ustedes pueden postear en el grupo lo que ustedes quieran. No hemos puesto limitantes hasta ahora, a menos de que veamos algún tipo de post que sea como muy... Pues que a alguien no le parezca ni se haga algo así. Ajá. De esos no. No bullying de ningún tipo. Exacto, pero de ahí en fuera compartir historias o compartir... Chistes, videos, como los que yo pongo son súper estúpidos. Hay veces que pongo cosas que digo, wow. Y es que es como que si me divierte a mí, a lo mejor le divierte a alguien más. Right, entonces... hay veces que pongo gatos nada más porque están los gatos ahí. Así que ustedes pongan lo que ustedes quieran. Ajá. Son bienvenidos todos sus posts. Sí, yo soy un poco más rara, me gusta a mí porque cuando yo estoy en mi página regular, siempre estoy viendo el Help Me ID... Uh-huh. O estoy viendo los nuevos feed de las noticias de los casos que ya cubrimos o cosas así y siempre acabo poniéndoles estas cartas enteras de el caso fulano. Como ahorita la buena noticia que les tenemos es que el caso de Vanessa Guillén va a por fin llegar a manos de una investigación congresional, que eso es increíble. Es una lucha constante de esa mujer, es una lucha constante de esa familia, de la familia Guillén, la soldado. Tenemos el episodio de ella y también hicimos un como conteo de las nuevas víctimas. Así que creo que es importante seguir ese tipo de historias porque queremos que no se quede en el anonimato y de que de alguna forma tengan un tipo de esclarecimiento. Ahorita estamos siguiendo también la historia de Karen, que fue la chica que encontré el video de TikTok, que era una de sus amigas, explicando que están tratando de borrar la historia de lo que pasó con ella. Estoy siguiendo la historia para ver en qué desencadena.
Pero de verdad, esperamos que esas personas tengan justicia. No se vale que sigan pasando este tipo de cosas y no haya nada, pues, de repercusiones, ¿no? Right. Y igual tenemos de esas historias. También ustedes ponen historias que se tratan de casos, hay veces que se tratan solo de cosas chistosas que ustedes miran, que a ustedes les gustan. Todo es bienvenido. Ok, chicos. Y ahora sí, vamos a cantar. Ya se la saben. Si no, pueden adelantarle, ¿qué? 20 segundos. Yeah. O algo por el algo estilo. Así. Y para los nuevos, bienvenidos. Ahora, no somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. No somos investigadoras. Ni abogados. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano, no somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos, de verdad no te vamos a gustar. Nope. Créenos, confía en nuestra palabra. Yeah. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma en la que escuchas podcasts. Sabemos que es una intro larguísima, lo sabemos de antemano. We are sorry. Sí, lo sentimos mucho, es súper necesaria, ya lo saben. Y ahora sí, este caso fue recomendado por uno de ustedes, estaba en nuestra lista. Gracias a quien nos recomendó. Sorry, no sabemos quién fue. Y eso es total y absolutamente culpa mía, porque cuando transferí los nombres de los casos de mi lista en la libreta a la computadora, omití el hecho de ponerle los nombres, así que totalmente blame it on me. Así que claim it. ¿Quién lo hizo? Sí, quien lo pidió, por favor, déjenos saber en los comentarios y nosotros les damos crédito por ello. Ok, yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Randy Stephen Kraft nació el 19 de marzo de 1945 en Long Beach, California. Él era el cuarto y único hombre de Opal Lee y Harold Kraft. Sus padres se mudaron a California de Wyoming cuando empezó la Guerra Mundial número 2. Su padre trabajaba en una compañía de maquinaria y su madre en una compañía de máquinas para coser. Vivían una vida pobre, pero no les faltaba nada, ni comida, ni ropa, ni nada. Su madre, Opal, trabajaba varios trabajos para traer más dinero a la casa. Ella siempre hacía tiempo para sus niños. Y su padre, pues, era un padre muy distante de él y de la familia. En ese tiempo me imagino que era normal porque el padre siempre trabajaba muy duro. Como niño, Randy era adorado por sus hermanas y por su madre, porque era el único niño. Y decían que era un niño que ponía mucha atención y que siempre se lastimaba. Así que era un poquito... Clumsy. Yo soy super clumsy. En 1948, la familia Kraft se mudó a una casa pequeña en Midway City. Esta casa era un dormitorio para las Fuerzas Armadas que renovaron como casas después de la guerra. Su padre la renovó después de que se mudaron y la hizo más grande para la familia. Mientras vivían en Midway, Randy atendía a la escuela Midway City Elementary, donde su madre trabajaba en asociación para padres e hijos. Esto es lo que le conocemos como la comunidad educativa, que se conforma de padres de familia y aparte los maestros de las escuelas para tratar de dar mejor rendimiento. Lo cual quiere decir que esta mamá estaba súper invertida en la escuela de su hijo, en lo que el muchachito hiciera cuando estaba en la escuela, en sus grados. Es como una mamá muy involucrada, por así decirlo. La madre trabajaba ahí también. Y él como estudiante era muy inteligente, tanto que la escuela decidió que podía atender una escuela local para niños inteligentes, que es una escuela especial. A los 12 años, Randy soñaba ser parte del gobierno de los Estados Unidos. Mientras en la high school, Randy y dos de sus amigos empezaron un club llamado The Westminster World Affairs. Randy era un niño muy popular y tenía muchos amigos. A los 14 años empezó a tener novias, pero se dice que muchos en su escuela pensaban que Randy era homosexual y las novias eran solo como tapaderas. Randy, poco después, salió como homosexual al mundo, después de muchos años de tenerlo en secreto. El 13 de junio de 1963 se graduó de la high school.
y se metió a la Claremont Men's College en Claremont, California, donde recibió un bachillerato en ciencias económicas. Mientras estaba en la universidad, se unió al grupo llamado Reserve Officers Training Corps, o Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva, y le gustaba atender demostraciones para apoyar a la guerra de Vietnam. Después de mucho apoyo, decidió que él no quería hacerlo y que la única razón por la que lo hizo fue porque sus padres lo habían forzado. En 1964, Randy comenzó una relación homosexual con un chico y comenzaron pues a ser novios. Empezó a trabajar en un bar gay y en ese tiempo tenía muchas relaciones sexuales con diferentes hombres. Cuando empezó la universidad, Randy llevaba muchos amigos a la casa de sus padres para ver si ellos se daban cuenta de que él era gay. Pero su familia no dijo nada al principio. Recuerden que la época no es muy apta, son los 60s, es muy posible que... ¿Cuándo es el tiempo que los metían hasta presos por ser gay? Por ahí, ¿no? Antes de los 80s, porque los 80s es cuando explotó, cuando muchas personas empezaron a abrirse un poquito más, pues eso. Y fueron targeted por ello. Yo pienso que empezó como a este tiempo. Sí. En 1966, Randy fue arrestado y cargado con conducta lasciva después que trató de levantar a un chico gay de la calle para tener sexo con él. Fue un policía encubierto. Ups. Como Randy, todas las personas que pudiste haber invitado y querer levantar, escogiste al policía encubierto. Como Randy no tenía récord criminal, lo dejaron ir sin ser cargado por el crimen. Un año después, Randy cambió muchísimo. Empezó a beber, tomar drogas, empezó a jugar póker con otros estudiantes y dejó de atender a sus clases. Y el año que debería de haberse graduado, llegó y se fue. Después de tomar muchas clases que no atendió por andar en el party, por fin se graduó, como le habíamos dicho, en febrero de 1968. Pero sí tuvo que pelear un poquito para graduarse, ¿eh? 4 meses después de su graduación, Randy se metió a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que ya a este punto muchos de los asesinos en serie que hemos cubierto hacen lo mismo. Lo mandaron a Texas para su entrenamiento y después de graduarse volvió a California a empezar su trabajo. Era encargado de supervisor de los aviones. Era tan bueno para su trabajo que pronto avanzó en su carrera y lo hicieron supervisor de grupo. Ese mismo año decidió decirle a su familia que era homosexual. Su padre se puso furioso cuando él les dijo. Y su madre lo aceptó, aunque ella no pensaba que era algo que él debería hacer. Después de muchos años, su familia por fin lo aceptó, pero sus hermanas ya no lo querían como antes, según dijo Randy. El 26 de julio de 1969, Randy se salió de las Fuerzas Armadas cuando les dijo a sus superiores que era homosexual. La razón por salirse, de acuerdo a sus papeles, fue razón médica, porque pues igual en ese tiempo... Si eras homosexual, no decías, y más si estabas en las Fuerzas Armadas. Discriminaban muchísimo. En contra de las personas homosexuales, en todos los aspectos, no nada más en la milicia. Randy agarró a un abogado y peleó la razón por la despedida, pero las Fuerzas Armadas no le hicieron caso y no quisieron cambiar la razón en sus papeles. Después de salir, Randy regresó a vivir con sus padres y volvió a trabajar en un bar como bartender. Poco después, Randy ganaba suficiente dinero y decidió mudarse a su propio apartamento. En marzo de 1970, Randy conoció a Joseph Gerald Frencher, de 13 años. Él atendía la misma high school que atendió Randy. Joseph le dijo a Randy que él corrió de su casa, o sea que se había escapado, era un runaway. Randy le dijo que si él quería, pues se podía quedar con él en su apartamento y podía vivir ahí, pues si le daba la gana. Joseph obviamente le dijo que sí, y cuando llegaron al apartamento, Randy le ofreció drogas a Joseph, y él aceptó. Después de tomar alcohol y droga, se quedó dormido, y Randy abusó sexualmente de él. Después de muchas horas, Joseph por fin despertó, y Randy le dijo que se quedara ahí mientras él iba al trabajo. Joseph se escapó del apartamento, mientras iba caminando en la calle todo desorientado. Una persona le dijo que si estaba bien y llamaron al 911. Una ambulancia llegó y se lo llevó al hospital, donde le bombearon el estómago para sacarle las drogas que había ingerido.
Imagínate, de 13 añitos. Es muy pequeño. En el hospital, después de varias horas, Joseph les dijo a la policía que Randy le había dado drogas y que lo golpeó. No les dijo a la policía ni a sus padres que Randy lo había violado. La policía fue al apartamento de Randy y buscaron evidencia con la ayuda del roommate, porque Randy vivía con un roommate. Cuando llegaron, Randy les dijo que el chico tomó las drogas solo, después que Randy se las ofreció, y que no tenía warrant para buscar evidencia en su apartamento. Una warrant es como un permiso para poder buscar. Una orden de carteo. Una orden de carteo, sí. Y así que no lo pudieron cargar con nada y tuvieron que dejar el caso contra él, porque pues uno era que solo le dio drogas y alcohol a un menor y como no sabían que lo había violado, pues no tenían más, así que lo dejaron ir. En 1971, Randy encontró un trabajo en Long Beach como un operador de máquinas elevadoras y se volvió a meter a la universidad para obtener otro bachillerato, ya que la licenciatura que recibió no le servía para lo que él quería. Empezó a tomar cursos para maestro y ahí es donde conoció a Jeff Graves. Jeff era un estudiante de Minnesota que era 4 años menor que él y empezaron una relación de novios. Jeff también estaba en la escuela para ser maestro. Su primera víctima fue encontrada el 5 de octubre de 1971, cuando la policía encontró un cuerpo desnudo de un hombre de 30 años en Long Beach. Su nombre, después de identificarlo, fue Joseph Duquette, quien fue tirado cerca de la autopista Ortega. Joseph era un bartender de un bar gay llamado The Stable en Sunset Beach. Joseph fue visto vivo el 20 de septiembre de 1971. Cuando lo encontraron, tenía tantos días perdido que su cuerpo no tenía señales de que había sido asesinado. Y su causa de muerte fue envenenamiento de alcohol. Joseph fue el primer nombre en la carta que él se refería como scorecard o tarjeta de puntuación. Le puso stable, entre comillas. Esto es la primera clave de que Joseph fue su primera víctima. Y ahora vamos a tomar un pequeño break y ahorita regresamos. Y ahora continuamos con la historia. 15 meses después, Edward Daniel Moore fue visto con vida por última vez el 24 de diciembre de 1972. Su cuerpo fue encontrado en la autopista 405 en Seal Beach el 26 de diciembre. Edward tenía 20 años. Los golpes en su cuerpo le dijeron a los doctores que hizo la autopsia que fue tirado del auto mientras era conducido a gran velocidad. También se reveló que fue atado de pies y manos y que fue golpeado con una herramienta grande en la cara. Tenía mordidas en todo su cuerpo y encontraron un calcetín en su recto. 6 semanas después de que encontraron a Edward, el 6 de febrero de 1973, el cuerpo de un hombre no identificado que tenía entre 17 a 25 años fue encontrado en la autopista Terminal Island en Los Ángeles. Esta víctima fue estrangulado y también tenía un calcetín en su recto. 2 meses después, otra víctima que también fue estrangulada fue encontrada en Huntington Beach. Su pene y sus testículos fueron cortados y fue sodomizado antes de su muerte. Su nombre era Kevin Clark Bailey y tenía 17 años. Para el 28 de julio, 2 más víctimas fueron encontradas. Un joven no identificado y su cuerpo fue despedazado. Fue encontrado el 22 de abril. Esa víctima tenía 20 años. Y después de encontrar su identidad, se dieron cuenta que su nombre era Ronnie Green Webb. El 30 de julio encontraron a Ronnie en la autopista 405 y también encontraron marcas en sus tobillos y muñecas de que fue atado, como los otros hombres. Pero esta vez se dieron cuenta que fue colgado por los pies como un animal y fue desangrado. Ahí se va viendo el escalamiento. Poco a poquito. Ajá, porque cuando comienzan a hacer los crímenes es un poco como, ¿cuál sería la palabra? Sloppy. Sloppy porque no saben qué están haciendo, ajá. Y conforme van agarrando callo, dijeran por ahí, comienzan a hacer los asesinatos más grotescos, más bold, más como sinvergüenzas, por así decirlo. Ya les vale madre si los cachan o no, prácticamente están como, entre comillas, perfeccionando su trabajo. Right.
En 1973 encontraron el cuerpo de Vincent Cruz Mestas, un estudiante de 23 años quien era bisexual. Su cuerpo fue encontrado en las montañas de San Bernardino el 29 de diciembre. Él también tenía un calcetín en su rectum. Sus manos fueron atadas y cortadas y jamás fueron encontradas. Para noviembre de 1974, 5 víctimas fueron encontradas al sur de California. 3 de ellas fueron por el mismo asesino, de acuerdo a la evidencia. 2 de estas víctimas fueron identificadas como Malcolm Eugene Little, de 20 años, y Dale Reeves, de 19. Fueron encontrados con objetos en sus rectos. La tercera víctima, Roger Edward Dickerson, tenía marcas de mordeduras en su cuerpo parecidas a las víctimas de Randy. Los otros 2 no tenían mordeduras en el cuerpo. Es como su modus operandi. Pero no todos son iguales. A veces los muerde y a veces no. Pero lo que siempre han encontrado es que tienen algo en su rectum y... Como eso es parte ya de su modus operandi. El 3 de enero de 1975, Randy secuestró y asesinó a John Liras, de 17 años. El joven fue visto por última vez subiéndose a un autobús y su cuerpo fue estrangulado y fue encontrado en Sunset Beach, con un objeto en su rectum. Marcas de que fue arrastrado fueron encontradas cerca del cuerpo y su cuerpo fue tirado. Hizo a los oficiales pensar que tal vez 2 personas estuvieron involucradas en esto, por la manera de dónde y cómo encontraron el cuerpo en el agua. 2 semanas después, el 17 de enero, el cuerpo de Craig Jonares, de 21 años, fue encontrado cerca del Golden Sails Hotel en Pacific Coast Highway. Craig fue estrangulado con la cinta de su zapato. Para enero de 1975, un total de 14 víctimas fueron tiradas en 4 condados, todos los crímenes cometidos por el mismo asesino. Las víctimas eran hombres jóvenes que tenían las mismas características. El 24 de enero, oficiales de todos los condados se tuvieron que unir para comparar notas en el condado de Orange. Empezaron la cacería del asesino en serie no conocido en el área. El profile del FBI fue leído a los investigadores. El perfil describió lo siguiente: es un individuo metódico y organizado, de inteligencia superior, que muestra indiferencia hacia los intereses y bienestar de la sociedad. Los investigadores creían que tenían más de un asesino porque eran muchas víctimas y sabían que tenía experiencia en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo sabían que tenía experiencia? Bueno, es que 2 de las víctimas tenían papel de rollo en sus narices, que todos sabían era algo que enseñaban en las Fuerzas Armadas para prevenir que los líquidos del cuerpo se salieran por la nariz después de muerte. Como el caso de Gacy. Cuando ponía a los chicos en el closet y se dio cuenta que liqueaban. Que liqueaban. And he was like, ugh, me van a manchar mi carpeta. Y ya fue cuando les ponía cosas. Esto también pensaron que es lo que hacía cuando él les metía calcetines en su recto. Porque los líquidos escapaban por ahí también. Oh, es cierto. Para esta etapa, los oficiales no tenían ningún sospechoso. Era todo lo que tenían, que sabían que había estado en las Fuerzas Armadas. Que era organizado. Inteligente y que pensaban que era más de un asesino. En la tarde del 29 de marzo, Randy se encontró a 2 chicos, Keith Crotwell y Kent May. Los chicos estaban afuera del estacionamiento en que Randy estaba. En cuanto salió con su Ford Mustang, les preguntó a los chicos que si querían una cerveza y drogas. Los chicos rápido le dijeron que sí y se subieron al auto. Manejó por mucho tiempo sin tener dirección, y después de un rato los chicos se quedaron inconscientes. Los amigos de Crotwell y May miraron cuando el Mustang regresó al estacionamiento muy rápidamente. Abrió la puerta y tiró a Keith May al piso. May estaba todavía inconsciente, pero no le hizo daño. Crotwell estaba sentado en la silla de enfrente, inconsciente, cerró la puerta del coche y se fue con él. El 8 de mayo, el cráneo de Crotwell fue encontrado en la marina de Long Beach. El resto de su cuerpo fue encontrado 6 meses después. Cuando escucharon la noticia, los amigos de Crotwell y Craig se dieron cuenta que el hombre que miraron con sus amigos frecuentaba a un bar gay en Belmont Shore.
ellos empezaron a manejar el área para ver si podían encontrar el Mustang negro que habían visto dejar a sus amigos, o que dejar al amigo y se llevaron al otro. Y por fin encontraron el auto a 1.6 kilómetros de su casa, de ellos. Los chicos tomaron la licencia e información y la llevaron a la policía. El coche estaba registrado a Randy Kraft. La policía de Long Beach cuestionó a Randy sobre el secuestro y la muerte de Caldwell el 19 de mayo del 75. Primero lo negó. Les dijo, no, yo no conozco a esos chicos, yo no sé de qué están hablando. Y ya después de muchas horas de interrogación, Randy dijo, ok, fine. Sí los recogí a los dos chicos en el estacionamiento y sí los llevé a tomar y que después pues los regresó. Pero dejó a May en el estacionamiento y Caldwell lo dejó en otro lado. Su idea era hacerle creer a la policía que había dejado a los chicos en dos lugares distintos y que ahí fue la última vez que lo miró. Le dijo que después de dejarlo se accidentó y tuvo que caminar a una gasolinera para llamar a un camión de remolque porque su auto ya no prendía. Y de ahí regresó a su coche, que estuvo por varias horas. Después de los resultados de la autopsia, no pudieron cargar a Randy porque el reporte dijo que la muerte de Caldwell fue un ahogo accidental. No olviden que lo encontraron en pedazos, pero parece que en eso no se fijaron. O sea, te están cargando con una muerte y dicen que el chico se ahogó. No pueden decir que se ahogó si es asesinato. O lo haces ahogo accidental o lo haces asesinato. No puedes decir que es la... Sí, porque acuérdense que encontraron su cráneo en un lugar y su cuerpo en otro. Y lo encontraron 6 meses después. Así que, ¿cómo van a decir que este chico se ahogó? ¿Really? Pues así que dejaron a Randy en libertad por falta de evidencias. Claro, no tenían evidencia contra él. Lo único que tenían es que él fue la última persona que fue visto con él. Puede ser sospechoso o persona de interés, pero eso no te vuelve el asesino. Right. En este caso le están dando el beneficio de la duda hasta que haya más evidencia que lo pueda atar al problema. Después de ese día, Randy tuvo muchísimo cuidado y no hizo nada hasta el 31 de diciembre. Secuestró a Mark Hall, de 22 años, en San Juan Capistrano. Según los fiscales, fue el asesinato más horroroso de todos. Manejó al hombre a un cañón, donde lo amarró de un árbol. Su autopsia dijo que fue asfixiado por hojas y tierra que fueron forzados en su garganta. Después puso sus genitales en su rectum. Su pecho, ojos, escroto, nariz y cachetes fueron quemados con el encendedor de cigarrillos del auto. También le quemó los ojos con el mismo encendedor. Le cortó las piernas con un vidrio de botella y los expertos fueron capaces de deducir que Hall estaba vivo cuando le pasó todo esto. Tortura. Así que lo torturó al pobre chico. Para 1976, Randy quebró su relación con Graves y empezó otra relación con Jeff Seelig, de 19 años. Se mudaron juntos a Laguna Hills. Aunque tenían otras relaciones, ellos se creían como una pareja. Seelig les dijo a los investigadores que él y Randy en varias ocasiones encontraban a chicos y se los llevaban a su apartamento para que los tres tuvieran relaciones. Pero les dijo que Randy no era violento y que jamás había mirado algo violento salir de él. Se cree que la relación con Seelig fue la razón en la que Randy tomó este pequeño break en asesinatos por este tiempo. Que ustedes saben, cuando hay un asesino en serie tienen periodos de cool off, que es lo que caracteriza a los asesinos en serie. De acuerdo a su scorecard, Randy no asesinó otra vez hasta el 10 de diciembre de 76, cuando el cuerpo de Paul Joseph Fudge, de 19 años, fue encontrado y su nombre estaba escrito en la lista de Randy. De acuerdo a su scorecard, no cometió ningún asesinato por 16 meses después de Fudge. Pero en ese mismo tiempo, chicos seguían desapareciendo. Los investigadores se dieron cuenta de que había otro asesino en serie con el nombre de The Freeway Killer. Su nombre era Patrick Kearney y él
fue arrestado después de que recibieron un tip y él confesó haber asesinado a 28 hombres. Los hombres eran jóvenes y ocurrió durante el mismo tiempo que Randy cometía los asesinatos también. Randy y Patrick tenían un modus operandi similar, con un poco de diferencias, claro. Y así es como se dieron cuenta que se trataba de 2 asesinos en serie y no solamente uno. Y siguió la búsqueda por Randy después de que Patrick fue arrestado. No nos han pedido ese caso, pero también está... ¿Cómo debe de estar de torcido el universo que se junten 2 asesinos en serie en el mismo lugar? En el mismo modus operandi. Ajá, en el mismo lugar, la misma área. Yeah. ¿Qué tan torcido está el universo en ese momento? Pobres chicos jóvenes están en peligro. El 16 de abril de 1978, Randy secuestró a un marinero llamado Scott Michael Hughes. Randy le dio muchas drogas antes de abrir su escroto y sacarle un testículo. Después lo estranguló con una soga y tiró su cuerpo a un vestido a un lado de la autopista en Anaheim. 2 meses después, el 11 de junio, el cuerpo de Roland Gerald, de 23 años, fue encontrado en la autopista cerca de San Diego. Al igual que al primero, le cortó su escroto y lo apuñaló hasta que se murió, mientras manejaba en la autopista. Después tiró su cuerpo del auto. 8 días después, el cuerpo de otro marinero llamado Richard Allen Keith fue encontrado en la carretera de Moulton Parkway. Su sistema tenía drogas y alcohol y también fue estrangulado. Así que ahora está aumentando sus víctimas. Más rápido. Uh-huh. 3 semanas después, el 6 de julio, el cuerpo de Keith Arthur Kimbelly fue encontrado. A Kimbelly le gustaba pedir aventones para donde él quería viajar. Acuérdense que en este tiempo todos lo hacían, era algo muy normal. popular. Y así es como conoció a Randy. Claro, drogas y alcohol fueron encontradas en su sistema. También fue estrangulado como las víctimas anteriores. Kimbelly fue encontrado en la autopista número 5 y cuando lo encontraron aún estaba vivo. Wow. Murió cuando llegó al hospital. Cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta que su pezón izquierdo fue quemado con el encendedor de cigarrillos de su auto, como las víctimas anteriores. Uh-huh. Imagínense, pobre hombre duró vivo tanto tiempo. Ay, qué horror. 2 meses después, el cuerpo de Richard Anthony Crosby fue encontrado en la autopista número 71. Crosby desapareció en Torrance el día anterior y su autopsia reveló que fue sofocado y su pezón izquierdo fue quemado como el de Kimbelly. Michael Joseph, de 21 años, era un conductor de trailers en Long Beach. Su cuerpo fue encontrado a un lado de la autopista en San Diego el 18 de noviembre del 78. Fue castrado, violado y tenía un objeto en su recto. Marcas similares a las de Mark Hall, quien murió 2 años atrás. Su causa de muerte también fue asfixia. El 16 de junio de 1979, Randy secuestró a Donald Harold Crystal, de 20 años. Su cuerpo fue tirado del coche de la autopista 405. Su causa de muerte fue envenenamiento de alcohol. Tenía señales de haber sido amarrado y torturado antes de su muerte. 2 meses después, el 29 de agosto, el cuerpo despedazado de un hombre no identificado de la edad de entre 18 a 30 años fue encontrado en 2 bolsas de basuras atrás de una gasolinería llamada Union 76 en Long Beach. Su nombre apareció en la scorecard de Randy como 76, entre comillas. Solo la cabeza, la pierna izquierda y el torso fueron encontrados. Encontraron su calcetín en su rectum, como las otras víctimas. 2 semanas después, el cuerpo de Gregory Wallace, de 20 años, fue encontrado en Lake Arrowhead. Jolie fue castrado y su cabeza, piernas y torso fueron cortadas después de su muerte. Sus cosas personales fueron encontradas en la casa de Randy. Para el 24 de noviembre de 1979, Jeffrey Sire, de 15 años, fue secuestrado por Randy. Sire fue visto por última vez en
Westminster cuando estaba esperando el autobús para ir a visitar a su novia. La scorecard de Randy decía Sire. El 18 de febrero de 1980, la cabeza decapitada de Mark Allen Marsh fue encontrada en Templin Highway. Marsh fue visto pidiendo aventón en Buena Park. Sus manos estaban cortadas. En el verano de 1980, Randy viajó a Oregon porque su trabajo lo mandó para hacer un proyecto ahí. Mientras estaba en Oregon, decidió vivir en Portland. Y antes de regresar a California, en agosto, se cree que tuvo 2 víctimas. Los 2 fueron escritos en su scorecard. Los referenció muy crípticos, con la palabra Portland, entre comillas. Su primera víctima fue Michael Sean O'Fallo, de 17 años, quien fue bien jovencitos. Él fue asesinado cuando él estaba pidiendo un aventón, porque venía de Canadá y a los Estados Unidos, así que tenía rato pidiendo aventón este chico. Uh-huh. Antes de empezar las clases de la universidad, quería tomarse un último viajecito, ¿no? Pobre chico. Él tenía alcohol y drogas en su sistema y también fue estrangulado. Su cuerpo desnudo fue encontrado en Salem. El nombre que puso en su scorecard fue Portland, Denver. Al siguiente día se cree que Randy asesinó a otro hombre de 35 a 45 años de edad. Su cuerpo fue encontrado en Woodburn. Esta víctima fue escrita en su scorecard como Portland Elk. Él también tenía mucho alcohol y drogas en su sistema y fue estrangulado como las otras víctimas. El 3 de septiembre del 80, un mes después del regreso a California, el cuerpo de un marinero de 19 años, Robert Loggins, fue encontrado en una bolsa de basura cerca de la base de marineros llamada El Toro. La última vez que fue visto en Loggins fue el 23 de agosto. Fotografías que fueron encontradas en el apartamento de Randy enseñan a Loggins sentado en un sillón, con toda su ropa, y también encontraron fotografías de él pornográficas y desnudo. Sus ojos en todas las fotos estaban cerrados y no sabían si estaba desmayado o muerto cuando las fotografías fueron tomadas. Que es muy difícil de saber, ¿no? Sí, porque si miras la foto, el chico está como slumped, así como caidito para un lado, pero está sentado y los ojos los tiene cerrados, pero igual parece que pues está tal vez tomado. Y les voy a decir, ahora estoy haciendo demasiadas referencias hacia otros asesinos en serie, pero esto me recuerda a la foto que tenía Keys de su víctima. Víctima que estaba en... Estaba muerta la chica, pero él le tomó... ojos abiertos. Ajá, pero él le tomó la fotografía con los ojos abiertos para pretender que estaba viva. Y acuérdense que los tuvo que poner abiertos con clips, como pins, ¿no? Para sostenerlos. Eso es brutal. El 10 de abril de 1981 encontraron el cuerpo de Michael Cluck, de 17 años, en la autopista número 5 de Oregon. Este ataque fue otra vez brutal, porque acuérdense que siempre tiene su mismo MO y solo uno ha sido horrible, pues este también fue así. Fue asesinado por 30 golpes en la cabeza con un objeto grande y pesado, no saben qué. Fue sodomizado y salvajemente golpeado. Fue pateado muchas veces. Su nombre en su scorecard fue Portland Blood, porque dicen que hubo muchísima sangre en la escena del crimen. Saben que fue Randy porque durante ese tiempo su trabajo lo volvió a mandar a Oregon. Y el día que el cuerpo de Cluck fue encontrado, Randy tuvo que ir al hospital en Lane County, que está cerca de donde se encontró el cuerpo, porque se había lastimado uno de sus pies. Y se dicen que lo tenía muy hinchado. Igual el chico tal vez peleó para atrás, o la cosa con la que estaba golpeándolo se le cayó al pie, no sé. Quizás para este tiempo, para esta víctima, el modus operandi cambió, quizás porque lo pudo haber sorprendido.
Right. A lo mejor como el chico, a lo mejor no estaba tan tomado y drogado el chico como él siempre los dejaba. Y esa es la forma en la que él puede controlar a las víctimas porque son, para que no peleen para atrás, es drogándolos. Right. So tal vez en esta ocasión este chico no estaba tan drogado o tomado como los otros. Y peleó para atrás y por eso se le salió de las manos el caso. Y salió lastimado. 4 meses después, el 20 de agosto del 81, un sexo servidor llamado Alan Williams fue encontrado muerto en las montañas de San Bernardino. En su sistema encontraron alcohol y drogas, papel de baño en su nariz, que es lo que causó su muerte, porque el chico se ahogó con su propio moco. Para 1982, Randy y su novio empezaron a tener problemas, así que decidieron separarse por un tiempo. Se pelearon tanto que decidieron ir con un psicólogo de parejas para arreglar su relación. El 29 de julio del 82, el cuerpo de Raymond Davis, de 14 años, Dios mío, eso es un bebé, fue encontrado por un empleado en las carreteras. El chico se miró por última vez en el área buscando a su cachorro. Sus manos y pies fueron atados y fue estrangulado con una cinta de zapatos. El nombre que puso en su scorecard fue Dog. O perro. Maldito hijo puta. Pobre niño de 14 años buscando a su cachorrito y se aprovechó de él. A solo 40 pies de Davis, el cuerpo de Robert Avila, de 16 años, fue encontrado. Su muerte fue igual a la de Davis. Randy no asesinó por un tiempo después de esto, hasta el 1 de noviembre de 1982, cuando encontraron el cuerpo de Michael Lane, de 24 años. 4 semanas después, encontraron a Brian Witcher, de 26 años, semidesnudo en la autopista número 5, con alcohol y drogas en su sistema. Murió de asfixia. El 3 de diciembre encontraron el cuerpo de Anthony José Silvera. Él desapareció en Medford, Oregon, y los récords de Randy dicen que él estaba en Oregon otra vez por su trabajo en ese tiempo. Así que sus víctimas vienen y vienen y vienen. Tuvo un tiempo donde casi todas las semanas lo hacía. Y ya de repente deja como enfriar como unas semanas. Meses a veces y ya sigue. El 9 de diciembre 2 víctimas fueron encontradas. Dania Alt, de 24 años, y Christopher Shuburn, de 20. Se dice que Randy los conoció en Grand Rapids, en un hotel. Los dos tenían alcohol y drogas en sus sistemas y fueron encontrados en una posición sexual. Alt murió de asfixia y Shuburn fue estrangulado y fue encontrado con una lapicera en su uretra antes de su muerte. Las víctimas estaban en su scorecard como GR2. El 8 de diciembre asesinó a Lance Taggs, de 19 años. Su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar donde encontraron a Witcher, 2 semanas antes. Fue asesinado de la misma manera y encontraron un calcetín en su rectum. Después de tantos cuerpos, los oficiales de Oregon no tenían ninguna clue de quién estaba asesinando a tantos chicos. Son muchos, en un periodo muy cortito de tiempo. Su modus operandi era el mismo, siempre con pocos cambios. Así que sabían que se trataba de la misma persona. Acuérdense que ya tienen muchísimo buscando a esta persona, pero no tienen nada. Y las víctimas siguen saliendo. Decidieron pedir ayuda de California para tratar de resolver el caso. Pero el 27 de enero de 1983, Randy asesinó a su próxima víctima, Eric Church, de Sacramento. Él fue encontrado en la autopsia I-605. Otra vez tenía alcohol y drogas. Y fue estrangulado. El 12 de febrero, 2 chicos más, Jeffrey Nelson, de 18 años, y Roger Duvall, de 20, fueron vistos por última vez fuera de sus casas por 2 de sus amigos. Les cortó sus penes y testículos a los 2 antes de asesinarlos y los tiró en el condado de San Bernardino. Fueron sodomizados y estrangulados. A la 1:10 de la mañana, el 14 de mayo del 83, 2 oficiales del Highway Patrol observaron a una Toyota Celica manejando erráticamente en la autopista número 5, en el condado de Orange.
Los oficiales pensaron que el tipo manejando estaría borracho, así que decidieron pararlo. El hombre se detuvo y salió del auto tirando una botella de cerveza en la carretera. That's a no-no, chicos. That's a big no-no. El oficial Michael Stirling conocía al individuo que se presentó como Randy Kraft. Enfrente de su auto observó que los pantalones de Randy estaban desabotonados, así que decidieron hacerle una prueba de sobriedad, a la cual Randy no pasó. Así, esto fue lo que lo llevó a ser arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol. Ni siquiera por los asesinatos, pero por andar embriagado. Sí, por estar embriago en el carro. El compañero del oficial Stirling, Michael Howard, decidió acercarse al coche y en la silla de pasajero miró a un chico desmayado, cubierto parcialmente con una chaqueta. Botellas de alcohol vacías y drogas fueron encontradas en los pies del chico. Howard atentó despertar al chico y notó que tenía la temperatura muy baja. Y cuando le tomó el pulso, se dio cuenta que el chico estaba muerto. Tenía una marca de estrangulación en su cara y cuello. Sus pantalones estaban abiertos y no tenía calzoncillos. Sus manos las tenía atadas con su cinta de zapato. El chico fue identificado como Terry Lee Gambrill, de 25 años. Él era un marinero que estaba estacionado en la base El Toro. A él le gustan mucho los marineros. Oh my God. Randy fue arrestado y cargado con manejo bajo la influencia del alcohol. Así es como lo detuvieron mientras esculcaban el coche para agarrar más evidencia. En la silla trasera del coche encontraron un cinturón, alcohol y tranquilizantes, drogas y manchas de sangre grandes en la carpeta. Después de muchas pruebas, se dieron cuenta que las manchas de sangre eran humanas. Abajo de la carpeta encontraron un sobre con 50 fotografías pornográficas. Los sujetos en las fotos aparecían estar dormidos o muertos. En la cajuela encontraron una libreta con una lista escrita a mano con códigos y notas. Esto les dio lo que necesitaban para ir a su apartamento. En su casa encontraron muchísima evidencia. Ropa, posesiones personales de muchos chicos asesinados durante la última década. Las fibras de la carpeta eran las mismas que fueron encontrados en el cuerpo de Hughes. Y el sillón fue identificado como ser el mismo sillón identificado en la fotografía de Kraft que fue encontrada en su coche. Acuérdense, el chico estaba en el sillón de Kraft. Parece como si estuviera dormido, ¿no? Uh-huh. Pero mira, tiene una mancha en sus pantalones, o sea, enorme. Claro. Uh-huh. Estamos viendo una fotografía justo ahora y hagan de cuenta que está el chico con la camisa como un poco elevada, un pantalón de mezclilla como manchado de sangre alrededor de la entrepierna, con una botella de alcohol en la mano y se pareciera como si se ha quedado dormido. Uh-huh. Entre 1971 y el 83 se cree que Randy asesinó a 67 víctimas, de las cuales tenían entre 13 y 35 años, la mayoría de ellos entre los 18 y los 24 años de edad. Randy fue cargado con 16 de esos homicidios. Todos ocurrieron entre 1972 y 1983. Muchas de las víctimas estaban en las Fuerzas Armadas y muchas de las víctimas tenían mucho alcohol y tranquilizantes en sus sistemas, que significaba que fueron drogados antes de ser abusados y asesinados. ¿De qué otra forma los va a abusar si no están? Right, porque estos chicos son jóvenes, son fuertes, son Exacto. Exactamente lo que van a pelear para atrás. Right, si estuvieran en su estado normal, peleaban, claro. Exacto. Que sí. Así y más porque todos estaban en las Fuerzas Armadas, están entrenados para defenderse. Uh-huh. Randy atraía a sus víctimas con las ofertas de alcohol y droga y también les ofrecía aventones a donde ellos quisieran ir. Después de subirse al auto, Randy les ofrecía grandes cantidades de alcohol y después de que se dormía, los ataba de manos y pies. Mientras estaban atados, los torturaba y los abusaba sexualmente. Antes que los asesinaba con estrangulación,
Los asfixiaba y les pegaba en la cabeza con objetos grandes. Una de las víctimas fue apuñalado. Después, arrojaba a sus víctimas en carreteras cercanas al lado de las autopistas. Muchas fotografías fueron encontradas en la casa de Randy, que significó que Randy se llevaba a sus víctimas a sus casas antes de asesinarlos. Muchas de las víctimas fueron quemadas con el encendedor del cigarrillos de su coche, usualmente alrededor de su genitalia, pecho, cara y pezones. En muchas ocasiones encontraron objetos en sus anus, y a muchos de ellos les cortaba el pene y los testículos. Otros de sus víctimas fueron mutilados y despedazados. La mayoría de sus asesinatos ocurrieron en California, pero se cree que algunas víctimas fueron encontradas en Oregon y 2 en Michigan en diciembre de 1982. Y ahora vamos a tomar un pequeño break y regresamos muy pronto. Y ahora, back to the show. Su scorecard contenía 61 nombres escritos a mano con frases que se referían a la víctima. Se cree que en varias ocasiones usaba iniciales o nombres de los lugares para identificar sus víctimas. Eso lo hacía porque no recordaba sus nombres, y los que sí los ponía en sus listas. Cuando ponía el número 2 significaba que las víctimas eran parejas. Se cree que hubo un mínimo de 65 víctimas y posiblemente 67 en total. 22 de sus estimadas 67 aún siguen sin identificación. Esto es porque él asesinó a muchos en otros estados. El 16 de mayo de 1983, Randy fue cargado con el asesinato de Gambrill, el chico que fue encontrado en su coche. Para el 8 de septiembre, los investigadores habían hecho más de 700 entrevistas, y tenían más de 250 exhibiciones marcadas que nombraban a Randy culpable de 15 homicidios cometidos entre diciembre del 72 a febrero del 83. Y no sé cómo lo hacen en otros países o en otros lugares, pero los exhibits que usan para cuando hacen un juicio es la evidencia que tienen. Usan la evidencia y le ponen números a todo lo que tienen. Para este tiempo tenían 250. Fue cargado formalmente con 15 asesinatos, 2 cuentas de sodomía y una emasculación. Su juicio comenzó el 26 de septiembre de 1988 en el condado de Orange. Más de 160 testigos fueron llamados para testificar. Y más de 1000 exhibiciones fueron presentadas. 1000. Imagínense cuánto es. Empezaron con 250 hasta 1000. Eso es demasiada evidencia. Muchísima evidencia. Y ahí esto ni como todo... digas que no hizo nada. Ándale, todo fue esto evidencia. Así que cuando hacen un juicio aquí, como les había dicho, tienen los exhibits. Y en un caso que, por ejemplo, que yo haga, tengo lo máximo de 200 exhibits, a veces depende del caso, si el caso es muy grande, pero la mayoría de las veces serían como 20, 30 exhibits, pero de 1000, este caso fue grandísimo. Uh-huh. La defensa ofreció coartadas y sospechosos alternativos y trataron de quitar mucha de la evidencia con decir que era circunstancial. No veo cómo eso puede ser circunstancial. O sea, si tienes la víctima en foto... No sé cómo puedes decir que es circunstancial. Tienes evidencia, esa es evidencia. Ay, no. Y en este tiempo estamos hablando de los 60s, no hay DNA. Uh-huh. Entonces... Es lo más que que puedes tener son fotografías de la víctima sentada en el sofá del hombre, ¿no? Y el scorecard. Ya, hello. Trataron de decir que Randy era un hombre muy trabajador y buen miembro de la sociedad, como todos los asesinos en serie. Yo nunca hago nada mal. Y que las víctimas eran víctimas para alguien, pero que ese alguien no era Randy Kraft. Claro. Obvio no, right? Porque ¿cómo va a ser esta persona? Que 16 de las víctimas fueron asesinadas por 2 asesinos en serie y no solamente uno, y decían que no había evidencia concreta. El juicio duró 13 meses. Es el juicio más grande en la historia del condado de Orange. Es muchísimo tiempo. Eso es imagínate el jurado de ese caso. ¡Ay, qué horror! Hartos debieron haber terminado. Imagínate 13 meses de tu vida.
En esto. Todos los días presentándote a la corte, escuchando testimonios, viendo las exhibiciones. Imagínate el nivel de tratamiento mental que debes de tener después de esto, porque las fotografías están horribles. Y además, pónganse a pensar, les pagan un poquito de dinero cada día. Imagínense cuánto no perdieron en dinero estas personas, porque muchos de ellos son personas que trabajan, pues, en trabajos normales y nos pagan un poquito después cuando hacemos un jurado, así que no imagino 13 meses, es muchísimo tiempo. Los argumentos finales duraron solo 3 días y por fin el 12 de mayo del 89 el jurado encontró a Randy Kraft culpable de 16 asesinatos, una cuenta de sodomía y una cuenta de emasculación. El 5 de junio del 89, el mismo jurado se juntó para escuchar testimonio adicional. Esto duró hasta agosto. El 11 de agosto de 1989, el jurado encontró a Randy culpable y recibió la pena de muerte. Bien merecida se la tiene. Claro, Randy aún permanece en death row en San Quentin. Ahora tiene 75 años. Sé que Randy tenía un cómplice, tal vez sería su novio Jeff Graves, no sé, no han podido identificar a nadie, y Randy sigue diciendo que él es inocente. Yo no creo que tuviera una persona que lo ayudaba, porque la parte de su modus operandi más importante es tenerlos drogados. Y tener control sobre ellos. Exactamente. Así el hecho de que no es lo mismo, por ejemplo, si ustedes me hubieran dicho asesinó a estas personas, pero no presentaban ningún tipo de violencia, no presentaban ningún tipo como de, ¿cómo le puedo decir? Si ustedes me hubieran dicho, es que estas víctimas parece como si las hubieran peleado y estuvieran todos rasguñados porque pelearon para atrás. No, él lo tomaba por lo fácil. Les daba alcohol, probablemente el alcohol estaba adulterado con otro tipo de sustancia que era algún tipo de somnífero. Los hacía dormir y ya cuando los tienes dormidos, dime tú si necesitas a otra persona que te ayude. Obviamente no, porque ya están dormidos. Y a pesar de que a él le gustaba mucho tener el poder, no creo que se lo hubiera dado a otra persona. No. Así que yo no creo. Me imagino que tal vez sus personas que tenía como novios, tal vez sabían que algo era raro o tal vez algo estaba sucediendo, pero no sabían exactamente qué. Tal vez. Ajá, no habían dado con clavo a qué era lo que estaba tan extraño, ¿no? Right, entonces, eso de cómplice no. No creo, yo la verdad dudo mucho que haya tenido cómplice. El hecho de que haya habido otro asesino en serie en la misma área, al mismo tiempo, con el mismo modus operandi, quita un y con número... la misma victim base. Ajá. Quita un número de víctimas, obviamente, pero al final del día, en este tiempo, son los 60s, no hay DNA, no podemos decir, este es de este y este es de este, pero sí se sabe que ambos estaban ahí. Además de este hombre, no hay absolutamente ninguna duda, ya con esas fotos y con los objetos personales de las personas, olvídate. O sea, eso ya prácticamente se dio solo. Y ahora nos toca saludar a la familia. Bienvenidos. Marcela Enríquez, Amparo Merina, Bego Prieto, Darko Co Bajas Pasiones, Carmen Tapia, Luis Joel Escudero, Bel Torres, Anabel CB, Marco Antonio García, Benjamín Pérez Adame, Martín Alonso, Satsu Consolación, Marian Cas, Fer Galicia, Ana Catalina Gallego y Takata. ¡Woohoo! Y te voy a decir, Takata, que estoy extrañando esos mensajes que que nos dejas en iVoox, porque tú siempre me haces poner mi cerebro a pensar. Me encanta cuando nos dejas esos grandotes comentarios en los que puede uno como comenzar a debatir. Me encanta. De verdad, si lo vuelves a hacer en algún otro episodio que te llame la atención, yo encantada de la vida de platicar contigo, porque ha sido bastante interesante los puntos que nos ha dejado. Yep. Y no comenta muy seguido, pero cuando comenta, buenísimo. Te extrañamos, así que déjanos mensajes, please. Sí, y Betalfalfa, muchísimas gracias por las rosas que nos dejaste la semana pasada, que las hizo con su teclado.
Oh, thank you. Muy bonitas. Muy lindas. Muchísimas gracias por ellas. Qué talento. Tenemos mucho talento. Sí, necesitamos, nosotras no, ustedes. No, ustedes, nosotras no. Ya, no. Apenas hago café. A mí hasta el agua se me quema, así que vámonos. Y ahora vamos a hacerle, como este episodio estuvo un poquito largo, tenemos una pregunta que aquí les vamos a dejar. ¿Están listos? Ok, Kiki. A ver. ¿Qué tipo de música te gusta? Oh, man, aquí viene Kiki con su dark music. Chicos, yo no soy buena para estas cosas. Yo escucho mucha música de diferentes tipos. Crecí escuchando las baladas de mis padres. A mi papá le encanta la balada, el mariachi. Yo puedo escuchar desde José José, Vicente Fernández, porque con eso crecí cuando era niña. Y ya después cuando me hice joven, me hice rebelde y comencé a escuchar heavy metal y rock y grunge. Y ahora soy un jukebox. Thank you. ¿Y tú, Marta? ¿Qué música escuchas? Ok, so yo me vine aquí cuando estaba bien chiquilla y pues mis padres casi nunca escuchaban música. Mis padres son unas personas ya que están mayores y me tuvieron cuando estuvieron grandes. Yo sí he escuchado a Grandma cantar. ¿Nunca las he escuchado cantar? Nunca he escuchado cantar, no. De oro. Un día la voy a grabar para que Ya, la deberías de grabar porque conmigo nunca escucharon música, así que pero sí les gusta, pero nunca escuchábamos y no sé por qué. Así que a mí me gusta mucho lo que es Britney Spears, The Backstreet Boys, NSYNC, y luego ya después crecí un poquito más y She's a boy band person. Yes, y me empezaron a gustar como Papa Roach y un poquito de rock. I like Papa Roach too. Y ahora me encanta Cardi B. Yo no puedo contigo. Y aún me siguen gustando los boy bands y de vez en cuando escucho música mexicana cuando voy a las fiestas de Kiki. Yeah. Que saben que sí pone fiestas Kiki, a pesar de que es una introvert. Yeah, es que, la historia, esta es la mini historia de la fiesta. Es porque cuando llega mi cumpleaños, el único mes del año en el que a mí me encanta, me fascina, siempre va a ser octubre. A mí me encanta Halloween, todo lo que tenga que ver con Halloween. Y mi cumpleaños cae en ese mes, entonces... Que Kiki es una de esas emocionales, yo me encanta. Llega septiembre y yo ya estoy en la tienda comprando Halloween stuff. Así. Entonces, como dato curioso, mi padre cumpleaños un día después que yo y decidimos una vez, no sé cuántos años atrás, ya tiene muchos años, como 7, 8, 9, algo así. Decidimos hacer nuestra fiesta de cumpleaños ese día, la hacemos de disfraces. Es muy divertida. Los últimos años se ha puesto muy divertida. Entonces, sí, soy introverted, pero esta es la única etapa del año o el único mes del año donde soy normal, entre comillas. Así que no sé si va a haber este año por COVID, pero tal vez hacemos algo pequeñito y nos disfrazamos. Sí. Así que esto fue el episodio de hoy. Estuvo un poquito largo. Sorry. Este hombre asesinó a muchísimas personas y lo bueno de este caso es que teníamos todos los datos de todas las personas, pues no todas, pero la mayoría de las personas. Hubo muchísimos datos a pesar de que su juicio fue súper grande, tuvieron tantas cosas por él y fue muy fácil para nosotros encontrar este caso, así que gracias al que nos dijo que lo hiciéramos, ojalá por favor, te haya déjenos gustado saber. Y gracias por escuchar, como siempre los queremos, sin ustedes no estaríamos aquí. Que tengan un lindo día, un lindo fin de semana y nos vemos muy muy pronto. Bye.